El odontoma es sin duda la anomalía odontogénica más frecuente en la práctica clínica, y aunque tradicionalmente fue catalogado como un tumor benigno desde la perspectiva actual de la patología bucal, lo entendemos como un hamartoma, un crecimiento desorganizado de tejidos dentarios plenamente diferenciados que incluye esmalte, dentina, cemento y tejido pulpar. Esta comprensión resulta fundamental, porque explica su comportamiento biológico completamente benigno y su ausencia de agresividad, así como su tendencia a encontrarse de forma incidental durante estudios radiográficos realizados por otros motivos. El odontoma representa un error localizado en la odontogénesis, donde los tejidos se forman, pero no se organizan en un diente normal. En el caso del odontoma compuesto, la alteración se manifiesta mediante la formación de múltiples estructuras semejantes a dientes pequeños, llamados dentículos, mientras que en el odontoma complejo se observa una masa única radiopaca sin semejanza morfológica a un diente, pero compuesta por los mismos tejidos duros. Ambas variantes comparten un origen común dentro del proceso de diferenciación celular, pero expresan grados distintos de organización histológica. En cuanto a su etiología, la evidencia apunta a un origen multifactorial. Se han implicado mutaciones o alteraciones leves en genes que regulan la formación dentaria, especialmente aquellos relacionados con la vía DODIONT y los factores de crecimiento epitelio-mesenquimatosos, así como traumatismos localizados durante el desarrollo del germen dentario. En algunos pacientes, el antecedente de infecciones periapicales o inflamación crónica en etapas tempranas del desarrollo dentario puede funcionar como disparador. También se ha observado su asociación con síndromes como la displasia cleidocraneal, donde es común encontrar múltiples dientes supernumerarios y alteraciones de la lámina dental, así como con el síndrome de Gardner, caracterizado por pólipos intestinales y osteomas múltiples. Estas asociaciones sindrómicas refuerzan la idea de que el odontoma surge a partir de un desorden en la maduración de la lámina dental o un error en la interacción epitelio-mesénquima. A pesar de estas teorías, la mayoría de los odontomas ocurren de manera aislada en individuos sanos, sin antecedentes relevantes, lo cual sugiere que pequeños errores en la diferenciación celular durante la odontogénesis son más comunes de lo que imaginamos, aunque clínicamente solo se evidencian cuando el crecimiento del hamartoma interfiere con la erupción de un diente permanente. Desde el punto de vista clínico, los odontomas rara vez producen síntomas. La mayoría se detecta de forma accidental, generalmente en radiografías panorámicas obtenidas para tratamientos ortodónticos, evaluación de dientes retenidos o estudios posteriores a trauma. Cuando generan manifestaciones clínicas, estas suelen estar relacionadas con la retención de un diente permanente, el retraso en su erupción o un ligero aumento de volumen en la zona. Es común que el odontoma se encuentre en pacientes jóvenes, particularmente entre la segunda y tercera década de vida, aunque su formación inicia mucho antes, durante el desarrollo dentario. El odontoma compuesto se presenta con mayor incidencia en el maxilar anterior, mientras que el complejo es más frecuente en la región posterior mandibular. Esta distribución anatómica está bien documentada y puede ayudar en la sospecha diagnóstica cuando se correlaciona con hallazgos radiográficos característicos. El diagnóstico del odontoma es un proceso integrador que combina el análisis clínico con la evaluación radiográfica y la confirmación histopatológica. Radiográficamente, los hallazgos son altamente distintivos. El odontoma compuesto se visualiza como una colección de pequeñas estructuras radiopacas organizadas dentro de un saco radiolúcido bien definido, lo cual reproduce la apariencia de múltiples dientes miniaturizados. En contraste, el odontoma complejo aparece como una masa única e irregular, de densidad radiopaca, delineada por un borde radiolúcido que corresponde a la cápsula fibrosa que lo rodea. Esta cápsula representa restos del saco folicular, ya que muchos odontomas se originan a partir de disrupciones en la formación de dientes permanentes. Gracias a la claridad de estas características, la radiografía panorámica
suele ser suficiente para establecer un diagnóstico presuntivo sólido. Sin embargo, en ocasiones se requiere una tomografía computarizada de haz cónico para valorar la relación exacta del odontoma con estructuras anatómicas vecinas, especialmente cuando está en proximidad con el nervio dentario inferior, la fosa nasal o el seno maxilar. La tomografía también permite planificar con exactitud la cirugía, disminuir riesgos y mejor definir la tridimensionalidad de la lesión. Desde el punto de vista histopatológico, el odontoma compuesto exhibe dentículos bien formados, cada uno con esmalte, dentina, cemento y, en ocasiones, una pequeña cámara pulpar. El grado de organización varía, pero en general, estas estructuras son reconocibles y recuerdan dientes en miniatura. En contraste, el odontoma complejo muestra un entremezclado amorfo de dentina tubular, cemento y esmalte inmaduro, sin arquitectura definida. Este patrón caótico refleja una detención o alteración temprana del proceso de histodiferenciación, donde los tejidos se mineralizan pero no se estructuran. En ambos casos, existe una cápsula fibrosa circundante que facilita su enucleación. El análisis microscópico es fundamental no solo para confirmar el diagnóstico, sino para descartar otras lesiones odontogénicas mixtas, potencialmente más agresivas, como el fibroma ameloblástico, el fibroodontoma ameloblástico o el odontoameloblastoma, que comparten elementos duros dentarios pero presentan componentes epiteliales o mesenquimatosos con patrones más activos y, en algunos casos, comportamiento proliferativo real. El pronóstico del odontoma es excelente, prácticamente curativo con la enucleación quirúrgica adecuada. La recurrencia es extremadamente rara y, cuando ocurre, suele deberse a la remoción incompleta del tejido. El carácter amartomatoso del odontoma implica que no existe capacidad verdadera de invasión, ni menos aún de transformación maligna. Sin embargo, la importancia clínica recae en su capacidad de alterar la erupción dental. Muchos dientes retenidos pueden erupcionar espontáneamente una vez removido el odontoma que los obstruía, especialmente en pacientes jóvenes cuya raíz aún no está completamente formada. En otros casos, es necesario complementarlo con tracción ortodóncica, cuando el odontoma se extiende hacia el seno maxilar o se ubica en proximidad con el nervio dentario inferior. El pronóstico continúa siendo excelente, pero el abordaje quirúrgico requiere una planificación más cuidadosa para minimizar el riesgo de complicaciones. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la enucleación completa de la lesión junto con la remoción del tejido blando que la envuelve. En la mayoría de los casos puede realizarse con anestesia local, aunque en niños o en lesiones profundas se prefiere la sedación consciente o incluso anestesia general. Durante el procedimiento se realiza un colgajo mucoperióstico para exponer la zona y se elimina el hueso necesario para acceder al odontoma, cuidando siempre de no dañar las raíces de los dientes adyacentes o estructuras anatómicas importantes. En el caso de odontomas compuestos, las múltiples estructuras denticulares deben ser retiradas una por una, asegurando que no queden fragmentos dentro de la cavidad quirúrgica. En odontomas complejos, la masa suele desprenderse en bloque. Una vez removida la lesión, se curetea suavemente la zona y se verifica la viabilidad del diente retenido, si lo hubiera. En pacientes jóvenes, si la raíz del diente no ha completado 2/3 de su formación, existe una alta probabilidad de erupción espontánea en los siguientes meses. En adultos jóvenes, la ortodoncia asistida es un recurso valioso para guiar al diente hacia su posición adecuada dentro del arco. El manejo postoperatorio es sencillo y suele incluir analgésicos, instrucciones de higiene y, eventualmente, antibióticos dependiendo del caso. La cicatrización es rápida y la mayoría de los pacientes pueden retomar sus actividades en 24 a 48 horas. El seguimiento clínico y radiográfico permite confirmar una adecuada regeneración ósea y verificar la erupción progresiva del diente retenido. En las pocas situaciones donde el diente no erupciona, a pesar de la remoción del odontoma,
puede ser necesario evaluar opciones adicionales como la tracción quirúrgica ortodóntica o, en casos extremos, la sustitución protésica o implantológica, aunque esto último es muy poco frecuente, cuando el diagnóstico y tratamiento se realizan a tiempo. Finalmente, es importante recalcar que el odontoma, pese a ser una lesión benigna y de excelente pronóstico, debe evaluarse con rigor diagnóstico. Su presencia puede ser un marcador de alteraciones más complejas en el desarrollo dentario, como dientes supernumerarios, quistes asociados o patrones atípicos de erupción, que requieren coordinación entre el odontólogo general, el ortodoncista, el cirujano oral y el patólogo bucal. La adecuada correlación clínica, radiográfica y microscópica es esencial para garantizar un diagnóstico certero y un plan terapéutico predecible. La educación del paciente también forma parte del tratamiento, pues muchas personas desconocen la existencia de estas lesiones y se sorprenden al enterarse de que pueden tener pequeños dientes desarrollándose dentro del hueso. Explicar la naturaleza benigna de la lesión, el procedimiento quirúrgico y el excelente pronóstico genera confianza y mejora la adherencia al seguimiento.